Muy buenos días, amados hermanos, amados amigos que nos escuchan, que sintonizan su canal de la Iglesia de Cristo en las Villas. Le damos la bienvenida una vez más por acompañarnos, como lo hemos dicho, hoy primer día de la semana, el día que se reúnen los cristianos para adorar a Dios y para conmemorar la resurrección del Hijo de Dios, de Jesús. Le damos las gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración inicial. Poderoso y buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos las gracias por este día tan hermoso. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da. En especial, usted bendiga a cada uno de los hermanos que ha puesto aparte algo de su tiempo para estudiar más acerca de su palabra y poder presentar defensa ante la incertidumbre del mundo acerca de tu existencia, oh Dios. Gracias por todas las bendiciones. Bendiga a las personas que están al frente de esta pandemia, a los médicos, a los políticos, a las personas que están a cargo de los países, a los farmacólogos, a todas esas personas, y que todo esto esté en tus manos y acorde a tu voluntad. Gracias por todo, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, como hemos dicho, hermanos, hoy conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesús y hemos venido hablando acerca de muchas cosas que tocan el tema, o más bien la serie o el concepto del fin de los tiempos. Hemos visto muchas cosas en este trimestre desde que iniciamos esta clase acerca de a dónde vamos cuando morimos. También hemos visto el reinado de los 1000 años. También hemos visto claves para interpretar el libro de Apocalipsis. Hemos también estudiado acerca de la muerte, del alma, acerca también del castigo eterno, acerca de cómo enviar a tu hijo al infierno, que fue la última lección que vimos. Pero hoy, primer día de la semana, vamos a hablar algo acerca de lo que tiene que ver con la base del cristianismo. Y esto tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a hablar acerca de la última clase que vamos a tocar, que es lo que pertenece a este trimestre, que es acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús, específicamente acerca de la doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección. La doctrina de la resurrección tiene mucho que ver con lo que es la base del cristianismo. O sea, la resurrección de Jesucristo es un motivo de alegría para muchos o enojo para otros. Esto es algo fundamental, o sea, algo que algo que se da mucho y que se dio en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Fue alegría para muchos, fue enojo para las personas que eran enemigas de la cruz o contrarias a la cruz, o las personas que pusieron a nuestro Señor Jesús en ese juicio, en ese sacrificio que tuvo que hacer por nosotros. Para la doctrina de la resurrección, como lo he dicho, es la piedra angular del cristianismo. Sin ella, vana es nuestra fe. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, y vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Pablo acerca de la resurrección. 1 Corintios 15, 14, que entre paréntesis, haciendo un paréntesis, el capítulo 15 de 1 Corintios es un tratado sobre la resurrección. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. O sea, dice Pablo que sin la resurrección es vana el evangelio y también es vana nuestra fe. O sea, lo que creemos se vuelve algo vano y sin sentido. La resurrección es algo que experimentaremos el día del juicio final. Dice Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, que vendrá el día donde ellos, o sea, los que están en los sepulcros, oirán la voz de nuestro Señor Jesús y saldrán a resurrección, ya sea resurrección, unos saldrán a resurrección, los justos saldrán a resurrección de justicia o de alegría, parafraseando, y los injustos para resurrección de condenación. Entonces, la resurrección es algo que nosotros vamos a experimentar, ya sea que los que hayamos muerto para ese entonces o estemos muertos para cuando venga el día del juicio final, vamos a ser resucitados para ir al juicio, y los que estén vivos, bueno, van a mantenerse en vida para ir a la proclamación del juicio final. El Nuevo Testamento nos ofrece muchas referencias a que existe o que habrá una resurrección. Por ejemplo, Hechos capítulo 24, vamos a ir a Hechos capítulo 24, versículo 15. Hechos capítulo 24,
versículo 15, y dice así: teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Aquí Pablo diserta con los fariseos y los saduceos y los que estaban en el juicio ante el gobernador Félix. Y entonces él expone que existe una resurrección. Lo mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice que existe una resurrección. ¿Qué pasa en 1 Corintios? Lo que pasa es que en la carta de los Corintios muchos de los hermanos empezaron a negar la resurrección. O sea, que no existía una resurrección, que Cristo no, bueno, sí existía una resurrección, pero que nosotros no existía para nosotros, que Cristo había resucitado, pero que no existía para nosotros. Y muchos de ellos iban al extremo al decir que no existía eso de la resurrección, que eso era como una fábula. Eso era lo que decían las personas en la iglesia en Corinto. Entonces Pablo escribe un tratado sobre la resurrección, que es lo que trata 1 Corintios capítulo 15, y él empieza a hablar de un cuerpo animal, y empieza a hablar de un cuerpo espiritual, empieza a hablar de una resurrección, que es algo natural que ocurre. ¿Por qué? Porque dice, la semilla muere en el campo, sin embargo ella resucita y nuevamente, y nace para darnos a nosotros el alimento. O sea, él está diciendo prácticamente un campo de trigo, un campo de maíz, es un campo muerto, pero que resucita con el tiempo y germina para dar una semilla. La resurrección es un elemento imprescindible para autenticar las palabras de Cristo. Vamos a ir a Juan capítulo 2, versículos 19 al 25. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, disculpe. Juan capítulo 2, dice así: Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo, o sea, de la resurrección. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso que cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Observe cómo el escritor habla de que existe una resurrección, o de que va a haber una resurrección. Ahora, fue su resurrección corporal, totalmente corporal. O sea, si Cristo realmente resucitó y obtuvo el cuerpo que él poseía anteriormente. Claro que sí. El Antiguo Testamento profetizó acerca de una resurrección totalmente corporal. Vamos a ir a lo que dice Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, refiriéndose a Cristo, ni permitirás a tu santo ver corrupción. O sea, esta palabra corrupción tiene que ver con que el cuerpo de él no iba a descomponerse. Eso es lo que quiere dar a entender el autor del Salmo. La parte del alma no iba a quedarse encerrada en el Seol y la parte del corporal de él no se iba a destruir, o sea, no iba a estar en estado de descomposición o putrefacción, que eso es lo que nuestro cuerpo se corrompe cuando va a la tumba. Hechos capítulo 2, versículos 25 al 32, Pedro habla acerca de David, de que el sepulcro de David estaba con ellos hasta el día que ellos estaban predicando, pero él dijo que el sepulcro de Cristo no estaba con nosotros, y además dice así, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 25, Hechos capítulo 2, versículo 25, dice así, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y hasta aún mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y el sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de una resurrección de Cristo que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Observe cómo Pedro nos da una imagen de que Cristo fue realmente resucitado y su cuerpo
era el mismo que él poseía, o sea, era totalmente corporal, o sea, que no era un espíritu en sí, sino que su resurrección fue física. Y David también nos dice acerca de eso. Muchos fueron los testigos de su resurrección. En Lucas capítulo 24, vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 37 al 40. Lucas capítulo 24 dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 24 dice así: pero ellos aterrorizados, o sea, los discípulos, y asustados pensaron que veían un espíritu, y él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué me surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Observe cómo Cristo le dice a su discípulo que su resurrección era totalmente corporal, que él tenía un cuerpo que se podía tocar, se podía sentir, no era un espíritu en ese entonces. Entonces, la resurrección fue corporal, totalmente cierto. Las discípulas de Jesús también lo vieron. En Mateo 28:9 vieron su cuerpo. Ellas observaron, ellas vieron el cuerpo de Jesús. Tomás, que se conoce como Dídimo, el incrédulo, pero yo le diría el que necesita evidencia, tocó el costado de Jesús. En Juan capítulo 20, versículo 27, Jesús le dice: toca mi costado para que veas que soy yo, parafraseando. Y Tomás le toca el costado y dice: Señor mío y Dios mío. O sea, dándose cuenta de que este realmente era Jesús y que poseía un cuerpo en ese entonces. Vamos a ver otra pregunta después de haber abarcado lo que tiene que ver con la resurrección corporal de Cristo. O sea, que Cristo realmente tuvo un cuerpo cuando él resucitó. La segunda pregunta es: ¿qué implica su resurrección? ¿Qué implica su resurrección? La respuesta se encuentra en el capítulo 15 de Primera de Corintios. No lo vamos a leer todo, el capítulo 15, pero este es un capítulo base para entender lo que es la doctrina de la resurrección, que es la piedra angular del cristianismo, y ahorita vamos a ver por qué. Los corintios habían empezado a negar su resurrección al mismo tiempo que aceptaban la de Cristo, pero esto es algo sin sentido. ¿Cómo van a aceptar la resurrección de Cristo pero negar la de ellos? Esto quiere decir, quiere decir que ellos en sí no van a resucitar, porque al aceptar la resurrección de Cristo nosotros creemos que Él nos va a resucitar en el día del juicio final. ¿Por qué? Porque eso es algo base, algo clave. O sea, nosotros vamos a compartir esa misma naturaleza que tuvo Cristo, que fue haber sido resucitado, la vamos a tener nosotros. Por eso es que a él se le llama el primer fruto de la resurrección, o la primicia de la resurrección. Si no existe una resurrección futura, entonces la resurrección de Cristo nunca ocurrió. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13. Y si la resurrección de Cristo no ocurrió, entonces el evangelio es una farsa, como lo hemos visto, y es algo sin sentido. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Y sin la resurrección no existe perdón de pecado. O sea, sin la resurrección no podemos obtener perdón de pecado. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ir al versículo 17 al 18. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17 al 18, dice así: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestro pecado, dice Pablo. Entonces también los que han dormido en Cristo han padecido. O sea, las personas que habían muerto anteriormente también no tienen esperanza. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Dice que si solamente queremos quedarnos en esta vida, somos las personas más dignas de lástima. O sea que la resurrección de Cristo es necesaria para que nosotros podamos resucitar en el día del juicio final. Por eso también es que se dio la resurrección, para poder nosotros obtener perdón de pecado, para obtener una similitud con el bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice que nosotros somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados para una nueva vida. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no seríamos similares a Él en el bautismo y tampoco obtendríamos una resurrección en el día del juicio final, por lo que tampoco habría un juicio final. Entonces toda la doctrina del evangelio se desmoronaría. En ese par de versículos Pablo expuso la importancia de la resurrección. La resurrección es importante. Y él lo expuso delante de los corintios,
porque ellos estaban negando este hecho básico de la fe, este hecho importantísimo de la fe, que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Establece también la autoridad y divina y credibilidad de Jesús, o sea, porque él dice en Juan capítulo 2, como lo vimos, dice, derribad este templo, pero en 3 días lo reedificaré. Eso era dando una profecía acerca de que él iba a resucitar. Él clamó a hablar la mismísima palabra de Dios, Juan capítulo 7, versículo 16, y estableció que resucitaría como prueba concluyente de sus afirmaciones. Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, y Mateo capítulo 16, versículo 4, que hablan acerca de la resurrección del mismo Cristo, diciendo y asegurando que él iba a resucitar. Al Cristo resucitar, establece autoridad divina en su palabra y credibilidad en su palabra. O sea, lo que me dijo Cristo es verdad. La resurrección muestra que Jesús era quien clamaba ser. ¿Y quién clamaba ser Jesús? Él clamaba ser el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahora, ¿realmente Jesús obtuvo un cuerpo? O sea, su resurrección fue corporal. Claro que sí. ¿Qué implica la resurrección de Cristo? Implica la autoridad de su palabra e implica que nosotros también vamos a resucitar en el día del juicio final. E implica también perdón de pecados. Esas 3 cosas. Ahora, la otra pregunta, ¿qué pruebas existen acerca de la resurrección corporal de Jesús? ¿Qué pruebas tenemos nosotros? Primero, tenemos las pruebas internas. Lucas, al iniciar el libro de Hechos de los Apóstoles, expresó que había reunido testigos de los hechos concernientes al Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice que él le expone un tratado a Teófilo donde él reúne testigos para que él pueda escribirle a Teófilo acerca de los asuntos del Cristo. Ahora, ¿quién es Lucas? Bueno, Lucas es un médico, es un historiador, uno de los que los eruditos consideran como un magnífico historiador. Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, la gran mayoría, y también, bueno, él escribió Hechos de los Apóstoles, disculpe, y el Evangelio según Lucas. Ahora, la ley judía eliminaba las pruebas circunstanciales, o sea, los veredictos se sustentaban en 2 o más testigos, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1, o sea, solamente usted necesitaba 2 testigos, si usted aseguraba que algo era cierto, usted nada más necesitaba 2 testigos. Más testigos, lo que le daban era más peso a su aseveración. Ahora vamos a ver un par de testigos que acompañan a lo que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Primero, los enemigos. Los enemigos creyeron cuando los discípulos dudaron. ¿Cómo yo sé esto? Bueno, porque los enemigos advirtieron que Jesús había dicho que resucitaría. Mateo capítulo 27, versículo 65. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió cuando ellos le advirtieron a Poncio Pilato. Dice Mateo capítulo 27, versículo 61. Dice así. Mateo 27, 65, disculpe. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id y asegurad, como vosotros sabéis. Vamos a leer el 64, dice. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Entonces Pilato les dijo, una guardia tenéis, id y asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Entonces vemos cómo los enemigos advirtieron que Jesús había dicho que resucitaría. Después de que el cuerpo de Jesús no fuera encontrado en la tumba, nadie fue en casa a casa a buscar el cuerpo. Nadie fue, bueno, es hora de buscar el cuerpo. Nadie les dijo a los soldados tampoco, ¿saben qué? Ustedes perdieron el cuerpo, tienen que irlo a buscar. No encontramos un relato en que se haya hecho una búsqueda intensiva de un cuerpo desaparecido en los tiempos de Jesús. No, esto no ocurrió. Y esto es algo importante. A lo largo de la historia nadie ha encontrado el cuerpo de Jesús. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Jesús. Pero los cristianos sabemos por qué nadie sabe dónde está.
Primero, Pedro estaba seguro de la resurrección. Hechos capítulo 2, versículo 36. Vemos que David dice, miró en el futuro para ver a su Señor resucitado. Ahora, vamos a los amigos o los discípulos de Jesús. Vemos que primero los enemigos, o sea, las personas que eran contrarias al cristianismo, expusieron que Cristo había resucitado porque sobornaron a los guardias sabiendo que ellos aceptaron. Dice, bueno, debes poner una guardia porque no sabemos si Cristo, él dijo que iba a resucitar, así que debes poner la guardia. Ellos aceptaron que Cristo realmente iba a resucitar. Ahora vamos a ver los amigos del cristianismo, o los discípulos o seguidores de Cristo. Primero fue visto por Cefas, o sea, el texto dice que de las primeras personas que lo vio fue María Magdalena, en Marcos. Sin embargo, nosotros no vamos a enumerar todas las apariciones porque según las apariciones fueron alrededor de, unos dicen que son 10 y otros enumeran que son 11, pero nosotros solamente vamos a enumerar un par. Fue visto por Simón o Cefas, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. También fue visto por más de 500 testigos. Y recuerde, usted nada más necesitaba 2 testigos para que su relato fuera cierto. Fue visto por más de 500 personas reunidas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. También fue visto por su medio hermano Santiago, 1 Corintios 15, 7, el cual era un incrédulo en los tiempos que su hermano estaba vivo. ¿Cómo yo sé eso? En Juan capítulo 7, versículo 5 se da un relato acerca de los hermanos de Jesús con Jesús, diciendo, bueno, anda, si realmente quieres probar que eres el Cristo, anda a la fiesta y prueba que tú eres el Cristo. Sin embargo, él no fue cuando sus hermanos se lo pidieron. Juan capítulo 7, versículo 5 y 1 Corintios 15, 7 dice que se le apareció a su medio hermano Jacobo o Santiago. Fue visto por las mujeres, Mateo capítulo 28, versículo 9 al 10, Marcos capítulo 16, versículo 9, que se le aparece, dice primeramente a María Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios, y Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Vemos cómo tenemos 4 apariciones. También se le apareció a los 10 apóstoles, Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. Pablo también vio a Jesús resucitado en el camino a Damasco, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Entonces vemos cómo hay Cefas, 500 testigos reunidos, Santiago fue visto por las mujeres, damos 4, se le apareció a 10 apóstoles, 5, Pablo, 6. Recuerde que usted nada más necesitaba 2 testigos para realmente confirmar la veracidad de su relato. Ahora, la evidencia externa. Vamos a ir a una evidencia externa, o sea, evidencia fuera de la Biblia, porque muchas personas dicen, bueno, pero estás utilizando la Biblia para probar que Jesús resucitó. Eso es un razonamiento circular, o eso es utilizar lo que quieres probar. Sin embargo, tenemos evidencia externa, por la cual yo nada más he agarrado 2 por motivo de tiempo y espacio. Sin embargo, usted puede encontrar en internet de una manera objetiva. Si usted busca, usted puede encontrar fuentes confiables de evidencia externa acerca de la resurrección de Jesús. Primero, Cornelio Tácito, que se fecha su nacimiento alrededor del 55 al 120 la muerte, porque no se tiene una fecha concreta. Él escribe que los cristianos derivan su nombre de Cristo. Él dice que un supuesto Christus, de donde los cristianos derivan su nombre, y habla entre líneas también acerca de una supuesta superstición. Él dice que se había levantado entre ellos una superstición que se había extendido hasta Roma. O sea, ¿de qué superstición está hablando Cornelio Tácito? Si vemos la superstición desde el punto de vista cristiano, él estaría hablando de la resurrección, porque es lo que supuestamente era lo imposible de creer. O sea, lo difícil de creer era que alguien había resucitado de los muertos. Y él está hablando de esta supuesta superstición de que Cristo había resucitado. La segunda persona es Flavio Josefo, del 37 después de Cristo alrededor del 100. Él pone en su obra Antigüedades de los Judíos que Jesús fue un personaje histórico, que fue muerto por los romanos, que fue muerto por Poncio Pilato y que sus seguidores narran
que se les apareció resucitado. O sea, muchas personas dicen que el relato de Flavio fue extrapolado o los cristianos le pusieron algo. Sin embargo, un erudito de una universidad de Jerusalén, de Jerusalén, de Hebrea, que ahorita no recuerdo el nombre, él cita realmente un texto de Agapio del siglo X que dice que Flavio Josefo dice que Cristo había sido muerto por mano de los judíos, muerto por mano de los romanos, muerto por mano de Poncio Pilato, y que dice que supuestamente ellos decían que él era el Mesías, y narra que a sus discípulos se les aparece resucitado. Eso es realmente lo que dice el texto de Flavio Josefo. Entonces vemos como Cornelio Tácito, Flavio Josefo, también podemos ver otro que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene que ver con, bueno, el Corán también, que no lo puse aquí. El Talmud babilónico también habla de la resurrección de Jesús. Y la evidencia externa es realmente muy abundante acerca de que realmente Cristo existió, Cristo murió y Cristo resucitó. Ahora, la última pregunta. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué esto de la doctrina de la resurrección es tan importante? ¿Por qué el cristianismo tiene que machacar en la resurrección? Y esto es algo que debe ser predicado mucho en las iglesias de Cristo, y es la resurrección. No solamente enfocarnos en la vida y en la muerte de Jesús y en la crucifixión, realmente fueron importantísimas, pero sin la resurrección la obra de Cristo realmente no es totalmente completa. Se necesita la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, es importante porque el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que da vida a los pecadores. Eso es fundamental. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, entonces no tienen esperanza los pecadores para tener perdón de pecado. Sin la resurrección de Jesús, el pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7 no tendría sentido. Vamos allá a Romanos capítulo 6. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, sin la resurrección, este pasaje no tiene sentido. El más grande privilegio de un pecador es poder ser sepultado juntamente con Cristo en el bautismo y poder resucitar para ser una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, que dice: de manera que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Sin la resurrección, este hecho de 2 Corintios 5:10 no es posible. La misión de la iglesia. La misión de la iglesia, hermanos, si usted lo piensa, es hablarle a los inconversos acerca del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Según 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, dice que es la vida, la muerte y, óigase bien, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesús no existe el evangelio. El evangelio no es entonces algo de importancia. Entonces, el mismo poder, ¿por qué es importante la resurrección? Ya me lo hemos visto, para perdón de pecado. Sin la resurrección de Jesús, el pasaje de Romanos 6 no tiene sentido. El privilegio de un pecador es poder ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de su pecado. Y la misión de la iglesia es hablar acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Sin la resurrección de Jesús, nosotros no tenemos esperanza de poder resucitar. Por eso la resurrección es importante. Ahora, ya para concluir de esta lección que hemos tenido el día de hoy, es lo siguiente. Existen muchas pruebas acerca de la resurrección de Jesús, pruebas internas, pruebas externas a la Biblia. Las pruebas internas es cuando usted va a la Biblia y estudia los pasajes que hablan acerca de la resurrección. Y las pruebas externas fue lo que hemos visto como Josefo, como Tácito, como los padres también de los padres de la iglesia, que son Justino Mártir, que tiene que ver con Ignacio, todas esas personas que estuvieron muy cerca de testigos
oculares y testigos físicos de la vida, muerte y resurrección de Jesús escribieron acerca de eso. Entonces, esos relatos son fieles, se puede confiar en ellos. Pregunta, ¿cómo usted puede estar seguro de que Cristóbal Colón visitó América? ¿O cómo usted puede estar seguro de que Alejandro Magno fue un gran conquistador, de que conquistó Grecia, que conquistó prácticamente todo el norte de Egipto, o sea, el norte de África, que llegó prácticamente hasta la India? O sea, ¿cómo usted puede estar seguro de que él fue un gran conquistador? Usted dirá, bueno, existen registros acerca de Cristóbal Colón, existen registros acerca de Alejandro Magno, existen registros acerca de los vikingos llegando a América. Bueno, le pregunto yo, ¿puede estar usted seguro de que Cristo murió y resucitó? Sí. ¿Por qué? Porque existen registros. El Nuevo Testamento es un registro fidedigno. Y también existen registros externos a la Biblia que corroboran la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Lo que Dios hizo por Jesús a las afueras de Jerusalén es lo que hará por nosotros en el día del juicio final. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 11 y vamos a ver qué fue lo que hizo Dios por Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice así: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros, dice, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. En Hechos capítulo 2 también dice, aquel Cristo Dios le ha hecho Señor, aquel Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, si varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Lo mismo que Dios hizo por Jesús, que fue resucitarlo de los muertos, Él hará con nosotros lo mismo el día del juicio final. Y solo para recordar, hermano, y para ir terminando esta clase. Primero, el sepulcro de Confucio, ocupado por los restos de él. El sepulcro de Buda, ocupado de Siddhartha Gautama por los restos de él. El sepulcro de Mahoma, en Mesada, allá donde van todos los años los musulmanes a adorar la tumba de Mahoma, ocupada con sus restos. Pero le hago un recordatorio. El sepulcro de Jesús, el sepulcro de nuestro Señor Jesús, el sepulcro del Rey de Reyes, ¿cómo está ahorita? Vacío. El sepulcro está vacío. Y esa es una evidencia fundamental de la resurrección, es el sepulcro vacío. Existe una tumba donde enterraron o sepultaron a nuestro Señor Jesús. Geográficamente existe, no es un cuento. Existe geográficamente, sin embargo sus restos no se encuentran allí. No fue robado el cuerpo, no fue un invento de sus seguidores, no fue que Jesús escapó medio moribundo, no fue tampoco que tuvieron una alucinación las personas y vieron a Jesús resucitado. No, simplemente Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado hoy a la diestra del Padre, esperando el día que le digan que tiene que volver por su iglesia. Y en ese día dice que todos los que estén muertos oirán la voz y vendrán a resurrección, ya sea de vida o de condenación. Así que gracias por su atención, hermano, en esta clase, que es nuestra última clase del trimestre acerca de la doctrina de la resurrección. Y gracias por acompañarnos en este viaje tan hermoso del conocimiento para aprender más acerca de la palabra de nuestro Señor. Y gracias por esta serie, acompañarnos en esta serie El fin de los tiempos. Ahora vamos a iniciar una nueva serie en este nuevo trimestre acerca de la vida de nuestro Señor Jesús. Le instamos y le sugerimos que nos acompañe en esta nueva
en este nuevo trimestre de lecciones y gracias por haber estado con nosotros durante el transcurso de esta clase, y también le suplicamos y le pedimos que usted se quede ahora en la predicación que va a ser a las 10:30. Quédese con nosotros y acompáñenos a aprender más acerca de la Biblia. Gracias por todo y manténgase seguro en su hogar ahora con esto de las pandemias, y que Dios lo acompañe hoy y siempre y durante el transcurso de esta semana a usted y a toda su familia. Una cosa antes, si desea, el hermano Marlon también tiene un estudio en La Luz en mi Andar. Hay 2 estudios acerca de la resurrección. El hermano Marlon tiene uno acerca de la resurrección, Hechos Básicos de la Fe, y mi servidor también tiene otro en la serie acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Así que ya me despido y le deseo un feliz inicio de semana. Chao.